Buenas noches, bienvenidos a este video número 31 de la interpretación de la profecía del fin ya revelada, abierta para este tiempo del fin justamente que estamos viviendo. Quiero decirles que pues las cosas se están dando y están llegando a su fin. Estamos llegando a ese momento tan importante en que Jesucristo viene a gobernar, a tomar posesión de su heredad y viene sobre la tierra. Yo hablo con mucha gente y les cuento que la actitud de la mayoría es que no quieren oír, que yo no quiero que me digan nada, que si llega, llega, y si va a pasar todo eso va a pasar. Y la actitud de la gente en su mayoría es de temor, aunque dicen querer que el Señor venga, prefieren no saber mucho, y lo cual me parece un error. Estamos justamente en este tiempo donde el conocimiento de Dios es lo más valioso, adquirir ese conocimiento que el Espíritu de Dios le va dando a uno en la medida en que uno camina con Él. Uno no se las sabe todas de momento, uno ve, puede tener visiones como tuvo Daniel y le mostró lo que venía y muchas cosas que él no entendió, y como vio el mismo Juan, que vio muchas cosas que no eran para su tiempo y obviamente no entendió lo que veía, aunque lo narró y lo explicó y nos dejó una palabra muy hermosa y valiosa y exacta, precisa para este tiempo del fin. Entonces quiero contarles que así está la profecía ahora abierta, pero es necesario escudriñar y poderla entender, porque ella está abierta, ese sello fue quitado, les he dicho, y eso es la medida en que uno explore y estudie y se meta en el caminar con el Espíritu de Dios, pues va a entender más. Entonces uno ve así de lejos y en la medida en que camina y avanza dentro de esa profecía y el tiempo se va dando, uno va entendiendo más y teniendo más claridad. Esta noche quiero contarles que tengo que confirmarles primero el tiempo. Estamos en el tiempo, ya en ese último año, escasos meses, de que el Señor venga. Y pues yo me había enfocado, quiero contarles esto, porque desde el principio cuando hablaban del reino del norte y del sur, ahí en el libro de Daniel, que explica bien el reino del sur y del norte, y da la descripción en ese capítulo 11, él narra los hechos que van a acontecer en este tiempo, de ese orden mundial, visto desde el punto de la iglesia, punto de vista del cristiano. Entonces, pues yo me enfocaba en esos reinos del norte y del sur, siguiendo el calendario y viendo el movimiento. Lo importante era establecer el reino de la bestia, que ese era fácil de entenderlo, que era aquella bestia de 7 cabezas, que están bien definidas hoy, bien claras, que gobiernan el mundo con un poder al que todo el mundo teme enfrentarse. ¿Ven? En Europa y Estados Unidos, con ese poder tan grande, pues eso es claro. Ahora determinar el reino del norte y del sur, justamente de ese mismo, de esa bestia, que eran los que habla allí, donde se deriva esa guerra, que describe también el Apocalipsis. Entonces esa relación entre el Apocalipsis y Daniel le permite a uno ver con claridad las cosas, aunque tengo que confesarles algo para que ustedes sepan y corregir. A mí no me cuadraba el tiempo. Yo decía, Señor, pero de acuerdo a lo que he hablado y explicado en los libros y en los videos, porque yo tomé como base el reino del sur a China, porque la Biblia dice que el designio de este reino del anticristo es contra las fortalezas y el pueblo de los santos. Entonces las fortalezas mayores de hoy son Rusia y China, pero hay otra fortaleza, que es la fortaleza del sur, que son los países árabes, los musulmanes, todo ese Medio Oriente, que está unido en una forma político-religiosa, digámoslo así, porque se han unido a través del tiempo en contra del mundo occidental, y por años se ha levantado, así como lo explica el libro de Daniel, ese
cuando tiene la visión de ese carnero que viene y habla del rey de Grecia y habla del rey el imperio medio persa que viene y golpea, va contra el reino contra Grecia, y Grecia se levanta y destruye el imperio medio persa, y de ese salen los 4 cuernos que crecen mucho y que uno de ellos se hace fuerte, y entonces es ese rey grande de Alejandro Magno, perdón, que el cuerno más grande que el otro, y luego ese cuerno es arrancado y salen 4 cuernos, y de esos 4 cuernos son los que salen los reinos que se extiende al día de hoy, y que es toda esa parte norte de Europa donde viene un reino mayor que es el Imperio Romano, que se extiende hasta hoy, pero acuérdese que todo eso después se abarca y llega, incluye los Estados Unidos, viene desde el occidente, muy lejos, viene y abarca todo ese imperio del mundo del Apocalipsis, que es al que nos estamos refiriendo, esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que está bien explicado allí en el libro, donde pues se levanta todo este poder. Entonces la confusión, todo eso es claro, eso no cambia nada, pero yo no veía tomando a China como la base del Reino del Sur, porque es de los fuertes. Entonces dije yo, si viene contra los fuertes, primero al norte está Rusia y al sur está China, pero al sur también está el Medio Oriente. Yo me concentraba más en China porque hablaba de que iba a ser entregado, dice, la 4ª parte de la tierra, iba a tener potestad sobre ella, hablando de este 4º sello. Vamos al Apocalipsis para aclararle la situación. Apocalipsis capítulo 6 dice así, para que veamos. Dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el 3er sello es el que crea el hambre, y este 4º sello ya viene la muerte, donde empieza, y el segundo, donde se quita la paz de la tierra. Hemos hablado mucho de eso. El 1er sello es la aparición del nuevo orden mundial. El 2.º sello se quita la paz de la tierra, empezó la guerra. Efectivamente eso pasó allí, ese febrero del 2022. Desde ahí la guerra ha estado continua y se empieza el Hades a recibir gente por cantidades, y muchos han muerto. Entonces, al enfocarme yo tomando como base a China, esperando que esa guerra se viniera, porque viene allí, esperando que venía, y entonces venía la mortandad que incluía la 4ª parte de la población del mundo. Entonces yo lo tomé porque China tiene mucha gente. Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, el equivalente a los países del Medio Oriente y lo que ha estado en guerra hoy en día es una 4ª parte de la población de la Tierra, y donde se inició esa maquinaria de muerte. Ustedes saben, allí en la franja de Gaza se atacó el Líbano, se ha atacado todos esos países musulmanes en cierta forma, y sobre todo Siria, donde se destruyeron totalmente su ejército, fue destruido. Entonces, siguiendo este parámetro, quiero que despierten ustedes su conocimiento, su inteligencia para aplicar a estos conceptos. Se van a dar cuenta que no sabemos ni siquiera cuánta gente ha muerto. Sabemos que se empezaron con 50.000 de la franja de Gaza, luego no se volvió a dar más reportes de nada. Sigue hablando del Líbano, muchísimo daño causado a todo el ejército de Siria.
lo atacaron por el sur, por el norte, y devastaron totalmente sus ejércitos, como dice la Biblia, ahí en este capítulo 11 de Daniel. Vamos a leer para que dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Yo creía que era China, sinceramente por eso me concentré allí y me enfoqué, pero por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y el Señor nos mandó a velar. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede dar por ciertas las cosas, tiene que ir comprobando y el Espíritu le va dando entendimiento para que usted vea que en el caminar se obtiene el conocimiento. Él no se lo da a usted de una. Usted tiene que ir esforzándose y entendiendo, porque la palabra de Dios es viva. Quiere decir, así como usted mantiene una relación con una persona viva todo el tiempo, hablan de cosas diferentes y demás, así la palabra está tan bien dada por Dios que ella es alimento diario, donde usted aprende diariamente. No importa los años que tenga, usted va a aprender todos los días algo nuevo y más, y va a coger más visión de las cosas. Yo decía, pero es que todavía yo no veo que China, no, pero la guerra había sido dado, ese cuarto sello ya estaba en curso, ahí lo dije en uno de los videos, ya está, y se inició el cuarto sello, cuando se inicia esa guerra dirigida, aunque yo miraba a China como el reino del sur, realmente era eso. Entonces, pero haciendo la cuenta del tiempo, porque la Biblia da el tiempo, y habla de 1290 días, dice, desde que el templo es profanado, el templo de Dios es profanado, el cuerpo, hasta que la abominación desoladora aparece, van a transcurrir 1290 días. Y se inició ese 16 de mayo del 2018, como les dije, a la mitad de la semana se profanó el templo. Efectivamente tenemos base para decir cómo se profanó el templo. Y después se abrieron esos sellos. Sé cómo pasó. Pareció definitivamente ese nuevo orden mundial, ese caballo blanco que viene a conquistar, imparable, y contra el cual nadie puede levantarse. Luego vimos que la paz se quitó de la tierra, ese segundo jinete. Luego vimos que los precios de todo se subió desorbitantemente hasta hoy, que pagamos casi el 300% de lo que se pagaba antes en muchas cosas. Entonces viene ese cuarto sello, sin pensarlo, esa masacre en Gaza, en toda parte, muerte por cantidades, porque uno decía, bueno, ahí dividió el mundo. El mundo se dividió porque unos con el amor sionista y otros con ante lo real de la situación que se vivía, la mortandad de mujeres, niños y todo, masacres total. Entonces, pues, se crea confusión. Entonces, resulta que estábamos en ese cuarto sello. Y esto es para contarles que el quinto sello ya se abrió. Estamos en ese quinto sello, que es la persecución, la primera incursión contra el pueblo de Dios. Es la primera incursión. Porque si usted ve, hay dos sellos. Ahí en el quinto, les digo para el que va siguiendo el orden y ha leído la Biblia. Usted va a leer ahí el quinto sello. ¿Aquí cuál es? Para que usted lo vea. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Les cuento, ese quinto sello ya se abrió.
Pero esto, si usted lo ve en el libro de Daniel, esto no es fácil de entenderlo. Porque aquí dice, el corazón de estos reyes será para hacer mal. Aquí está hablando de esa mesa de negociación que suspende la guerra por un momento, hablando de esa guerra del Reino del Sur. Se suspende, se sientan a negociar. Dice, y en una misma mesa hablarán mentira. O sea que lo que van a pactar ahí entre, ustedes saben, Israel y el pueblo musulmán, eso no va a funcionar. Eso simplemente es un acuerdo ahí. Aquí lo dice la Biblia. Es mentira. Porque el plazo aún no habrá llegado. Y mire, entonces aquí empieza ese quinto sello que por eso se puede entender. Dice, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. ¿Por qué sé yo que es el anticristo? Todo esto es la dirección enfocado a lo que hace el anticristo. Si usted lo ve como una persona, pues no entiende. Ahora, si usted lo ve como ese movimiento del enemigo de Satanás primeramente, a través de su anticristo, o ese engendro, o esos anticristos que ha usado hasta ahora, entonces todo esto lo puede hacer. Y ahora pone sus ojos en su propia tierra. Y era lo que les decía, esa persecución que viene contra todos los que no profanaron el templo allí. Entonces, quiero contarles, hay que saber que esto viene pronto. Después de este quinto, vuelve la guerra. Al tiempo señalado, volverá al sur. O sea que esa guerra del sur se va a reiniciar. Esa guerra que ahora se quiere que firmar tratado, que hacer y todo. Al fin eso no va a funcionar y se va a renovar esa guerra después de cumplido este quinto sello. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín. Ahí es cuando se inicia esa guerra. Más adelante se explica, ahora no estamos hablando de ese sello que ya hemos hablado, que esa guerra ya es la que se vuelve nuclear. Entonces estamos justo en el tiempo en que todas estas cosas deben suceder. Por eso es que quería explicarles. Yo les he dicho más o menos de un plazo, porque la Biblia es muy exacta en el tiempo, ella lo da. Entonces, y todas estas cosas son muy coherentes con todos los sucesos que estamos viviendo, están pasando. Entonces, no cambia nada. Estamos sobre el tiempo. Ahora, solamente que el Reino del Sur, si miramos esa parte del sur de Europa, todo lo que es de Israel, lo que es el Medio Oriente, que es ese reino del sur, realmente vamos a ver que todo encaja perfectamente y estamos a escasos 5 meses de la culminación de esto. O sea, para que pasado este quinto sello viene esa guerra nuclear y entonces vienen las naves de Jesucristo, se divisan y la guerra se frena un poco porque viene todo este proceso de ponerle a cada quien y seducir primero, la seducción de un mundo que está en crisis económicamente, un mundo que está mal, va a estar mal económicamente el mundo, sufriendo las consecuencias de todo esto que usted está viendo que está sucediendo en Estados Unidos, que la gente no entiende, que está creando más confusión a los gobernantes de las otras naciones. Entonces no que éramos amigos, ¿qué pasó? Y ya no se saben quiénes son los amigos y quiénes no son. Entonces se crea confusión para que pasado este quinto sello venga esa guerra del sexto sello, que es ya la guerra que termina convirtiéndose en guerra nuclear, y ese séptimo sello, que son las 7 trompetas donde se suceden estos daños en la tierra. Pero mientras tanto se va a estar seduciendo aún las naciones con el chip que van a poner, esa marca que se va a poner a todo el mundo. Entonces, todas estas cosas usted las va viendo en el caminar. Lo primero que necesita es fe. Tenga fe y entienda. Esfuércese por entender.
quiero hablar de este punto que es muy importante. Si usted hace lo del avestruz, como la mayoría de la gente dice, ay, yo no quiero saber, no me diga, no me diga, es que yo ni noticias veo, no quiero ni oír noticias. No está haciendo nada bien. No está haciendo nada bien. Como cuando usted es el piloto de un avión y ve que el avión empieza a fallar y entonces usted cierra los ojos y dice, ay, yo no quiero ni ver. Hombre, no tiene sentido. Abra los ojos y mire a ver qué hace, si puede sacar el avión a flote. Puede salir de esa situación. No se enfrasque en el temor, el terror, el pánico que le da. Y entonces se encierra allí y pierde la mejor oportunidad de entender las cosas de Dios, que es lo que hay que hacer. Quiero contarles. Yo he leído mucho. Ustedes saben, todos los días leo la palabra día y noche. Y es todo mi ideal. Esperar que el Señor venga y pues, no es que me he vuelto obsesivo, porque lo he esperado por más de, ¿cuántos años? Tengo 67 años, cumplo este mes. Ya, este es mi último cumpleaños. Aquí antes de que Él venga. Con Él cumpliré otros 1000. Entonces los de aquí no me importa. Todavía soy un muchacho. Muchacho de escasos 67 años que voy a cumplir. Entonces eso no me afana. Pero les quiero contar que en mi lectura de la palabra y el entendimiento que Dios me ha dado, veo como cuando usted está armando un rompecabezas y están las piezas finales. Yo estaba tratando de poner una pieza aquí. Ya tenía la figura clara porque ya la tengo clara. Pero no me encaja esta ficha ahí. Hasta que, mire, el espíritu mismo, yo estaba pensando hacer un viaje. Ya me iba esa mañana, pero yo estaba orando y pensando en esa ficha que no me encajaba ahí, mirando a China como el Reino del Sur. Y no me encajaba. Y el mismo espíritu me guió y me dejó ver, me abrió los ojos y me hizo ver exactamente como poniendo esta fichita ahí, todo me ha cuadrado. Entonces ya lo que falta, poquitas fichas. Miren ustedes, todo lo que la Biblia dice que debía cumplirse se ha cumplido. La profecía que dice, obviamente para el que dice que primero pasa el rapto de la iglesia, porque es que una de las mayores doctrinas erróneas que tiene la iglesia moderna es que ellos creen que hasta que no venga el rapto de la iglesia, entonces no empiezan a contar los 7 años. Eso no tiene sentido. Imagínense que se llevan la iglesia justo en el momento más importante, cuando hay que pasar la tribulación por él. Dice, a través del valle de sombra de muerte, del padecer para llegar a ser como él, a estar como él. Como Cristo padeció, así nosotros padecemos. ¿Ve? Los momentos más hermosos para el cristiano, la iglesia que está dedicada a la parranda desde hace mucho tiempo, a competir con el mundo y con los ideales del mundo, entonces se lo van a llevar de premio. Ante los 7 años antes, eso no tiene ninguna lógica bíblica. Conociendo uno a Dios y el propósito de Él, eso es un absurdo. Y el que dice que es en la mitad de la semana y que la gran tribulación viene después, pues eso no encaja tampoco, porque ¿cuál es el sentido de que venga a sacar al hombre? Antes de la ira, sí, muy diferente la ira de Dios, pero la ira de Dios no empieza en las trompetas ni en los 7 sellos, como muchos creen. La ira de Dios es como la llama la Biblia, son las copas de la ira, cuando ya Él se manifiesta directamente. Que porque es que son un ángel, los ángeles los que van a hacer el desorden allí, según expresan, en esos 3 años y medio van a ocasionar esa guerra. No, es que les he explicado mucho que esta es la fusión del mundo físico y el mundo espiritual. Y esos ángeles que dice allá, que están atados junto al río Éufrates, si están atados es porque no son ángeles, no son unas bellezas de ángeles. Los tienen atados, listos para destruir y matar. Porque son ángeles de quién? Que están preparados para eso. Entonces, esto solo comprueba que es una fusión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y que esos ángeles se desatan para ese propósito. Así como Satanás va a ser desatado al final del milenio.
Lo van a encerrar y lo van a atar y al final lo vuelven a soltar, que sube a engañar otra vez la tierra al final de los 1000 años. Así ahora esos ángeles están atados, esos 4 ángeles que se ataron y están guardados ahí junto al río Éufrates para destruir justamente para la hora y el día que está señalado. Entonces, no tiene ninguna lógica el pensar de que porque hay ángeles que intervienen en ese sexto y séptimo sello, entonces que esto es porque ya está el Señor peleando contra la tierra. No, ellos se desatan para que cumplan su propósito de destrucción, alimentando esos ejércitos que vienen de 200 millones de soldados que toman parte en esa última batalla, donde se ocasiona la muerte a una tercera parte de la población de la tierra. Ahí sí se ocasiona la muerte a esa cuarta parte de la población de la tierra. Fíjense ustedes, dice en este cuarto sello, no dice que va a destruir la primera cuarta parte de la tierra, no, sino que dice que se le da poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con hambre, con las fieras del campo, con mortandad, para causar a esa cuarta parte de la tierra que son cerca de 2.000 millones de personas, que son justamente las que están enredadas en este cuarto o estuvieron. Bueno, todavía está porque está Ucrania, Rusia. Si usted cuenta la población, Ucrania, Rusia, todo lo que es la Unión Europea, la OTAN, que incluye a Estados Unidos, y se incluye a Japón, que es parte de esa bestia de 7 cabezas, todos los involucrados en esa guerra que se ha dado en Israel, porque no es de Israel, Israel es un gran ejército que se presenta contra ellos, pero toda esa fuerza es alimentada por Occidente y es sostenida por Occidente. Lo mismo que en Ucrania, que lo hicieron para detener a Rusia todo este tiempo. Y entonces no pudo ayudar a los sirios. Ustedes ven, por eso Siria perdió, porque se hizo traición. Lo traicionaron todos. Aún Turquía lo invadió por el norte, lo atacó, siendo de su misma gente, de ellos mismos. Entonces, las cosas son muy claras. Todo lo que dice allí la Biblia se comprueba claramente. Eso me hubiera gustado leerles paso a paso todo ese capítulo de Daniel, pero obviamente que esto no lo entienden todos. Esto ahí, como dice la palabra, solo para la mente que tenga sabiduría, porque no es fácil de entenderlo. Déjenme, les voy a mostrar las señales, que como todas estas señales de que habla la palabra, se cumplieron. Entonces, no hay que esperar el rapto es lo último. Las demás señales deben darse y las únicas que faltan claramente son estas que le voy a decir. Cuando el Señor se le pregunta en Mateo 24 cuándo serán estas cosas, dice, porque dice, no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Tiene que venir la apostasía. La apostasía, fíjese usted qué es la apostasía. Mucha gente dice que la apostasía solamente es apartarse de Dios. Y la apostasía en esta forma es muy clara. Así como fue Satanás, Adán y Eva no se apartaron de Dios, pues en la forma expresa. Adán y Eva fueron engañados, pero cedieron al engaño de la serpiente y dejaron de ser del reino de Dios para convertirse en el reino de las tinieblas, porque Satanás tomó el señorío y ya era el rey sobre toda esa tierra. Tanto así que le dijo a Jesucristo que todo esto te daré, los reinos de la tierra, si postrado me adoras. Entonces él tenía el dominio sobre la tierra. Ese dominio lo perdió Satanás. Asimismo, esta apostasía que va a suceder, porque ahora mismo todo templo profanado tiene la opción, la oportunidad
de apostatar de la fe. Cuando usted decida escoger el mundo, sobrevivir, se cumple lo que la palabra de Dios enseña. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Todo lo que el Señor dice tiene sentido. Entonces ahora tiene la oportunidad toda la iglesia, aquel que profanó el templo. Todos tenemos oportunidad, unos y otros, aun los que no, de decidir por Él o por el mundo. Porque viene el tiempo de la seducción, donde se van a seducir las almas, aún más directamente que como se ha hecho antes, cuando se le puso ese mundo. Igual que el Señor Jesucristo, Satanás le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Al hombre le pasó lo mismo. El hombre ha sido seducido, ha tenido en su mano la palabra de Dios y el glorificar el nombre de Dios y el obedecerlo y el seguirlo, aunque sus mandamientos no son fáciles. Era una vida de negación, de entrega. Otros le colocaron colorcito y le dijeron, no, es que usted puede seguir a Dios siendo rico, disfrutando del mundo y haciendo. Entonces ahí medio lo enredaron. Entonces usted cogió un evangelio fácil, sencillo. Pero usted al caminar se da cuenta ahora de que el evangelio no es fácil ni sencillo. Ahora usted tiene la oportunidad de entender, aquí por lo menos, si usted ha llegado hasta aquí, que hay un evangelio que es, como dice la Biblia, la sana doctrina, que es la doctrina de la piedad dada por Jesucristo en su momento, que Él nos la dejó y nos la enseñó. Y esa palabra podía haber sido guardada como es, y fue atacada y perseguida por muchos tiempos, y fue puesta en manos de hombres que ordenaron a su manera la comprensión de ella y la interpretación. Entonces le enseñaban a la gente a su manera. Años, siglos de oscuridad, por siglos fue manipulada por el sistema político religioso, por el clero, que en su momento ha sido usado por todos los reinos de la tierra, por siglos. Entonces a usted y a los que han vivido dentro, el Señor dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Hablando de ella, de esa Babilonia, de ese poder político religioso, ese clero que se vende al sistema político, pero que a la final coge la mayoría de la gente, los pobres y humildes. Entonces por eso el Señor le dice a la gente y le enseña, y le enseñaba, dice, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no sean como ellos. Lo que ellos les digan que hay que hacerlo, háganlo con humildad y sencillez. Él daba a entender que definitivamente el pueblo, ovejitas al fin y al cabo, pues no tenía mucha oportunidad. Unos ni podían leer, ni entender, ni saber el griego, ni latín, ni hebreo, ni cuantas cosas salen para usted tratar de entender la Biblia. Entonces en su entendimiento, pues claro, él guardó la palabra muy bien hasta mucho tiempo. Y versiones salieron y desde que vino Martín Lutero se cambió la Biblia, el idioma, se hizo con esfuerzo, de la misma forma que lo hacían en los escribas que copiaban letra por letra. Entonces se hizo y el Señor procuró darnos algo que es muy hermoso lo que tenemos hoy. Esa versión de la Reina Valera, de la King James, muy buenas versiones. Aún la misma Nácar Colunga, que se hizo después, que solamente al principio solo se le añadieron los libros apócrifos para poder diferenciarla, pero su traducción es casi la misma, la versión. Ya después de eso se han habido cientos de versiones tratando de, porque cuando el diablo sabe que lo descubrieron, entonces cambia su estrategia. Antes la pudo mantener guardada y escondida. Cuando ya no la pudo esconder más, entonces se dedicó a hacer otras versiones, que la gente no entendiera, o para que entendieran así con el folclore del mundo, y entonces poco a poco se fueran terminando hablando como habla hoy la gente de todas esas películas
que eso todo prometen, dicen prometo que, y todos hablan así en la manera de ellos, contrario al Evangelio, a las enseñanzas del Señor, y dicen lo que sea, y hablan contra las potestades, y no temen decir nada, maldicen a diestra, a siniestra. Bueno, se llega a esos extremos, pero eso enseña el sistema, al punto de hoy que llegamos a una maldad absoluta, que ustedes saben que dice, esas son de las señales que estamos en el fin, el aumento de la ciencia, el aumento de la maldad, terrible, esas libertades extremas, donde cada quien hace lo que sea. Pero en fin, todas estas cosas son claras de lo que vivimos. Estamos al punto de esa apostasía que obviamente, como les estaba explicando, es en una forma, muchos no directamente son conscientes, como no fueron conscientes a Adán y Eva, simplemente sentían que estaban haciendo mal, pero pues ellos no le habían dicho a Satanás, nosotros estamos con usted, y eso olvidémonos aquí del patrón, olvidémonos del Señor que nos puso esto aquí. No, ellos lo hicieron de una forma pasiva, pero fueron engañados. Asimismo, esa profanación del santuario, del templo, vino por engaño. Y por no estar preparado ni permanecer en el santuario de Dios, sino por estar en el patio oyendo la Babilonia, pues se engañó. Esto lo digo para que entienda que la justicia de Dios es perfecta. Entonces Él juzgará a su pueblo conforme a lo que cada uno tuvo y la oportunidad que tuvo y la comprensión que tuvo de Él. El conocimiento de Dios es riqueza. No es de todos en la forma, pero hay que esforzarse en ello. Yo sé que para usted entender todas estas cosas del proceso, la mitad de lo que digo todavía le suena como raro, no lo entiende, pero el Espíritu le va dando entendimiento. De todas maneras, el juicio de Dios es independientemente en cada uno. Eso es lo hermoso de Dios, que Él es justo y a cada uno conforme a su camino y conoce su corazón. El punto es que usted no esconda sus ojos para no ver en este tiempo. No quiera decir no me hablen del tema, porque eso no le agrada a Dios. Aproveche este tiempo para entender, para escudriñar las escrituras. En estos videos, los que yo me esfuerzo por darle un poco de entendimiento, y hay muchos más que usted puede estudiar, inquirir, acercándose a esto que viene y teniendo fe en lo que viene. Yo quiero decirles, a mí no me gusta hacerme responsable de nadie, porque yo hablo lo que Dios me da y me esfuerzo en lo que he visto de Él y sé que es de Él. Y me cuido mucho en hablar porque no me gusta comprometerme con Él. Tengo mucho temor. Es decir, yo me comprometo con Él en todo lo que... Con temor, como dice la palabra, no anhelando nada, ni deseando nada de nadie, solamente deseando estar con Él. Y Él sabe la intención de mi corazón. Entonces por eso yo les digo, crean esto, que esto tiene sentido muy lógico y una dirección muy exacta. Esto que les digo está pasando. Y va a pasar. El tiempo es corto. Todas las piezas se encajan. Todo lo que tenía que suceder hasta ahora ha sucedido. Y viene este quinto sello y se va a cumplir en la tierra del anticristo. O sea, todo ese territorio de esa bestia de 7 cabezas, que es el quinto sello. Después viene el sexto, que es esa guerra, y muy pronto ustedes van a ver el humo que sale. No se asusten. Abran los ojos y cuando vea la abominación desoladora, si le toca llegar a ese momento de entenderlo, pues sepa que llegó y vamos a estar a escasos días ya. Estaremos cuando, después de la abominación desoladora, 45 días más. Entonces, se los digo para que se preparen, de prepararse a oír, que está en la azotea, no descienda para tomar nada, que está en el campo, no vuelva a la ciudad. Todas esas cosas se cumplen y es donde ya estaremos
por nuestra cuenta hasta que el Señor venga, corriendo de todo ese sistema, que así como están de fuerte, ustedes ven cómo tiene el mundo temblando hoy. No entendemos mucho, pero sabemos que todo eso es la cortina de humo para poder realizar sus planes y terminar esto que ya les queda. Son pocos meses. Ellos tampoco saben cuánto les queda, pero lo que viene sí está preparado, que es ese sexto sello, esa guerra y esas trompetas. Dios los bendiga. Continuamos terminando esa séptima trompeta, y luego vamos a ver la caída de Babilonia, y vamos a ver ese juicio del Señor, y pues lo que nos queda ya son escasos capítulos, pero repase y pregunte, y no le dé miedo a compartir, hágalo para que otros vean y entiendan un poco. Dios los bendiga.